En un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos dorados, vivía David, un hombre cuyo mundo estaba sumido en la oscuridad desde los 18 años. Una enfermedad degenerativa le había arrebatado la vista, pero nunca su espíritu. Aunque enfrentó muchos desafíos, David encontró la forma de adaptarse. Aprendió a usar su oído y tacto como aliados y trabajaba como afinador de pianos, un oficio que, paradójicamente, le permitió percibir la belleza del mundo de formas que otros no podían comprender. Un día, mientras afinaba el piano de la iglesia local, escuchó una voz que cambiaría su vida. Era Clara, una voluntaria que ayudaba a organizar eventos comunitarios. Su tono era cálido, su risa genuina, y su presencia irradiaba una energía que David no podía ignorar. Clara se presentó con la sencillez de quien no busca impresionar, pero cada palabra que pronunciaba parecía pintar un cuadro en la mente de David. Ella era amable, cariñosa y, sobre todo, veía a David no como un hombre limitado, sino como alguien extraordinario. Con el tiempo, sus charlas se volvieron más frecuentes y profundas. Clara le hablaba de sus sueños, sus miedos y las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. David, en respuesta, le compartía sus memorias de la infancia, sus pensamientos más íntimos y cómo veía el mundo a través de los sonidos y texturas. En esas conversaciones surgió una conexión que trascendía lo físico. Sin embargo, había algo que Clara nunca confesó, un secreto que, si David llegara a descubrir, podría cambiarlo todo. Después de un año de conocerse, David tomó una decisión valiente. Una tarde, en medio de un atardecer que él no podía ver pero que Clara describió con detalles, le pidió matrimonio. Clara, con lágrimas en los ojos, aceptó sin vacilación. La comunidad celebró la noticia, y pronto la pequeña iglesia se llenó de preparativos para el gran día. Lo que nadie sabía era que David había estado en contacto con un médico especialista en un tratamiento experimental que podría devolverle la vista. Decidió mantenerlo en secreto, esperando sorprender a Clara el día de su boda, viéndola por primera vez. El día llegó. La iglesia estaba adornada con flores blancas y luces que colgaban del techo, reflejando la alegría que inundaba el lugar. David, vestido de traje, esperaba nervioso en el altar. Su corazón latía con fuerza mientras los pasos de Clara resonaban en el pasillo. Ella caminaba hacia él, radiante, con un vestido que parecía sacado de un cuento de hadas. Justo antes de que comenzara la ceremonia, David activó un pequeño dispositivo que el médico le había dado. De repente, un torrente de luz y formas inundaron su visión. Cerró los ojos instintivamente, abrumado por la intensidad. Lentamente, los abrió de nuevo y, por primera vez, vio a la mujer que había cambiado su vida. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Frente a él no solo estaba Clara, sino alguien que él conocía desde antes de perder la vista. Alguien cuyo rostro jamás esperó volver a ver en ese contexto. El aire en la iglesia pareció detenerse mientras David intentaba procesar lo que veía. Clara, con sus ojos llenos de emoción y una sonrisa que iluminaba el lugar, era también alguien del pasado de David, su primer amor, Sofía. Antes de perder la vista, habían sido inseparables, pero un malentendido doloroso los había distanciado. Al principio, David pensó que su mente le estaba jugando una broma cruel, pero cada rasgo en el rostro de Clara confirmaba la verdad. Clara, ajena al torbellino de emociones de David, se acercó al altar y tomó sus manos con ternura. «David, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. David asintió lentamente, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con brotar. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero David apenas podía concentrarse. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué Clara nunca le dijo que era Sofía? ¿Por qué había vuelto a su vida con otro nombre? Y lo más importante, ¿qué sentía ahora por ella? Mientras intercambiaban votos, los recuerdos de su relación pasada inundaron a David. Recordó los paseos por el parque, las tardes de risas y los planes de un futuro juntos.
También recordó el día en que todo terminó, una confusión causada por terceros que llevó a Sofía a creer que David había sido infiel. Incapaz de soportar la traición, ella desapareció de su vida sin darle oportunidad de explicarse. Ahora, todo cobraba sentido. Clara debió haber querido empezar de nuevo sin cargar con el peso de su pasado. La ceremonia terminó, y los invitados celebraban con aplausos y felicitaciones. Clara se inclinó hacia él y le susurró al oído: «Tengo algo que decirte, pero quiero que sea en privado». David asintió, sabiendo que también tenía cosas importantes que compartir. Mientras caminaban hacia un rincón apartado del jardín de la iglesia, la tensión entre ambos era palpable. «David, hay algo que he guardado por mucho tiempo», comenzó Clara, jugando nerviosamente con sus manos. «Cuando nos conocimos, sentí que había encontrado a alguien especial. Pero nunca planeé que esto llegara tan lejos. Lo que quiero decir es, yo no soy quien crees que soy». David respiró profundamente. «Ya lo sé, Clara. Eres Sofía». El rostro de Clara se congeló. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y asintiendo, susurró: «Sí, soy Sofía». Pero todo este tiempo, su voz se quebró. «Todo este tiempo solo quise enmendar lo que pasó. No sabía cómo decírtelo. Temía que me rechazaras». David tomó sus manos con firmeza. «Clara, o Sofía, no importa cómo te llames. Lo único que sé es que, desde el día en que entraste en mi vida, la llenaste de luz. Pero ahora necesitamos hablar de todo esto, juntos». Con un nudo en la garganta, Clara asintió, y ambos regresaron a la recepción, sabiendo que esa conversación sería el inicio de una nueva etapa llena de retos, pero también de esperanza. Tras el bullicio de la recepción, Clara y David encontraron un momento de calma. Sentados en un rincón del jardín, Clara comenzó a compartir los detalles de su pasado. «David, después de nuestra separación, mi vida cambió drásticamente. Cambié mi nombre para dejar atrás el dolor y empezar de nuevo. Nunca planeé reencontrarme contigo, pero cuando te vi aquel día en la iglesia, supe que era una señal». David la escuchaba con atención, procesando cada palabra. Aunque las emociones eran intensas, una parte de él sentía alivio. «Gracias por contármelo», dijo finalmente. «Entiendo por qué lo hiciste, pero ahora que sabemos la verdad, tenemos que decidir juntos qué hacer con nuestro futuro». Mientras hablaban, los invitados los observaban desde lejos, intrigados por la conexión que parecía envolverlos. Aunque las dudas persistían, ambos estaban decididos a afrontar lo que viniera. En ese momento, David tomó la mano de Clara y la apretó con fuerza. «Lo resolveremos, juntos», dijo con determinación. Y aunque el camino parecía incierto, una chispa de esperanza comenzó a iluminar el nuevo capítulo que estaban por escribir. Los días que siguieron estuvieron llenos de conversaciones profundas y descubrimientos. Clara y David se esforzaron por comprender el lugar en el que se encontraban ahora, como una pareja que llevaba consigo cicatrices del pasado. David comenzó a abrirse sobre los años oscuros en los que perdió la vista y la sensación de que había perdido también la posibilidad de amar. Clara compartió cómo, después de cambiar de identidad, vivió años de soledad, cargando con la culpa de haber abandonado a David sin una explicación adecuada. Un día, mientras caminaban juntos por el parque del pueblo, Clara miró a David con ojos llenos de determinación. «David, quiero que sepas que estoy aquí para quedarme. Ya no quiero huir de mi pasado ni de lo que siento por ti». David, conmovido por sus palabras, respondió: «Clara, o Sofía, no importa quién hayas sido antes. Lo que importa es quién eres ahora y lo que estamos construyendo juntos». Ambos se abrazaron con fuerza, sintiendo que el peso de los años se desvanecía poco a poco. Sin embargo, la vida no les daría tregua. En medio de su reconciliación, una figura inesperada del pasado apareció en el pueblo, trayendo consigo revelaciones que pondrían a prueba su recién recuperada relación. La figura que apareció en el pueblo no era otra que Marcos,
el hombre que había causado el malentendido entre David y Sofía años atrás. Al verlo, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Marcos, con una sonrisa forzada, se acercó a ellos en la plaza principal. «Vaya, nunca imaginé encontrarme con ustedes dos juntos», dijo con tono sarcástico. David lo reconoció al instante. Aunque no podía ver su rostro en ese momento, su voz era inconfundible. «Marcos», murmuró con una mezcla de sorpresa y enojo. «¿Qué haces aquí después de tanto tiempo?» Marcos levantó las manos en señal de paz. «No vine a causar problemas. De hecho, estoy aquí para aclarar las cosas. Lo que pasó entre ustedes fue un error y creo que ya es hora de que sepan toda la verdad». Clara y David se miraron, inseguros de si confiar en él. Marcos insistió, asegurándoles que su intención era limpiar su conciencia. «Hay cosas que no saben y que podrían cambiar como ven todo esto», agregó. Aunque renuentes, accedieron a escuchar. Marcos les pidió reunirse al día siguiente para hablar con calma. La incertidumbre se instaló entre Clara y David, quienes sabían que esta conversación podría traer tanto respuestas como nuevos conflictos. ¿Crees que Marcos realmente busca redimirse o tendrá un motivo oculto? No te pierdas lo que sigue para descubrir cómo esta revelación sacude la relación de David y Clara. La reunión con Marcos tuvo lugar en un café del pueblo, un lugar neutral donde podían hablar sin interrupciones. Marcos llegó puntual, con una carpeta en mano que parecía contener documentos importantes. Clara y David estaban tensos, cada uno aferrándose a una taza de café como si fuera un ancla en un mar de incertidumbre. «Gracias por venir», comenzó Marcos. «Sé que no tengo derecho a pedirles tiempo, pero quiero explicarles lo que realmente pasó». Abrió la carpeta y sacó unas cartas que, según él, nunca llegaron a sus destinatarios. Eran mensajes que David había escrito para Sofía después de su separación, intentando aclarar el malentendido. Pero que Marcos había interceptado. «No tengo excusas», admitió. «Lo hice porque estaba celoso de lo que tenían ustedes dos. Pero con los años, entendí el daño que causé». David sintió una mezcla de ira y tristeza mientras leía las cartas. Clara, por su parte, no podía contener las lágrimas. «¿Por qué ahora, Marcos?», preguntó con la voz quebrada. «Porque vi que están juntos de nuevo», respondió. «Y porque creo que merecen saber la verdad para poder seguir adelante». Aunque la confesión de Marcos trajo algo de claridad, también dejó heridas abiertas que tardarían en sanar. A pesar de la revelación de Marcos, el ambiente entre Clara y David quedó marcado por una extraña tensión. Las palabras de Marcos habían removido heridas del pasado, pero también habían planteado nuevas dudas sobre las decisiones que ambos habían tomado. David, quien siempre había confiado en sus sentimientos hacia Clara, ahora se encontraba cuestionando qué tan fuerte era su relación frente a los retos que el pasado seguía imponiendo. Una noche, mientras cenaban juntos en casa, David rompió el silencio. «Clara, ¿te has preguntado alguna vez si realmente podemos dejar el pasado atrás?». Su voz era suave pero llena de incertidumbre. Clara dejó el tenedor sobre el plato y lo miró fijamente. «David, si algo he aprendido es que no se trata de olvidar el pasado, sino de encontrar la manera de vivir con él sin que nos controle». Las palabras de Clara resonaron profundamente en David. Pero él no pudo evitar pensar en las cartas que Marcos había mostrado. ¿Y si hay más cosas que no sabemos? Marcos nos ocultó esto por años. ¿Qué más podría estar guardándose? Clara se inclinó hacia él, tomando sus manos con firmeza. «David, pase lo que pase, enfrentaremos lo que venga juntos. Pero no permitamos que el miedo nos robe lo que estamos construyendo ahora». En los días siguientes, Clara y David decidieron tomar medidas para proteger lo que habían reconstruido. Acordaron confrontar a Marcos nuevamente para aclarar cualquier otro secreto que pudiera estar oculto. «No podemos seguir viviendo con esta sombra», declaró David con determinación. Clara, aunque nerviosa, estuvo de acuerdo. Sabían que enfrentar la verdad, aunque dolorosa,
era esencial para seguir adelante. La reunión tuvo lugar en un parque apartado, lejos de las miradas curiosas del pueblo. Marcos llegó puntual, pero esta vez su expresión mostraba una mezcla de remordimiento y cansancio. Sé que quieren respuestas, comenzó, y prometo que esta vez no ocultaré nada. Marcos reveló que no solo había interceptado las cartas, sino que también había manipulado una serie de eventos para asegurarse de que David y Sofía nunca volvieran a encontrarse. Tenía miedo de perder a Sofía, y actué de la peor manera, confesó. La ira en los ojos de David era evidente, pero Clara, tomando su brazo, lo calmó. Marcos, tus acciones nos hicieron mucho daño, pero ahora queremos saber todo. ¿Hay algo más? Marcos asintió, nervioso. Hay algo más. Pero esta vez, prefiero que lo vean ustedes mismos. Con una mezcla de duda y curiosidad, Clara y David siguieron a Marcos hasta una pequeña casa en las afueras del pueblo. Aquí es donde he guardado todo lo que no me atrevió a revelar antes, dijo mientras abría la puerta con manos temblorosas. En el interior, una habitación estaba llena de documentos, fotos y objetos que parecían haber sido recolectados durante años. Marcos se dirigió a una caja en particular, sacó un sobresellado y se lo entregó a Clara. Esto es para ti, dijo, evitando mirar directamente a sus ojos. Clara abrió el sobre con cautela y encontró una carta que su madre había escrito antes de morir, una carta que nunca había recibido. En ella, su madre explicaba los motivos por los que había apoyado la relación entre Clara y David, dejando en claro que su amor podía superar cualquier obstáculo. David, por su parte, encontró entre los papeles una foto de él y Clara tomada en su juventud, una que Marcos había guardado como recordatorio de lo que había destruido. No puedo cambiar el pasado, dijo Marcos con voz quebrada, pero espero que puedan perdonarme algún día. El silencio llenó la habitación mientras Clara y David procesaban las revelaciones. Clara sostenía la carta de su madre, sus dedos temblando al recorrer las palabras escritas con tanto amor y esperanza. David, por otro lado, no podía apartar la mirada de la foto. Un recuerdo de tiempos más simples antes de que el destino interviniera de manera tan cruel. Marcos, comenzó Clara con la voz quebrada, agradezco que finalmente nos hayas mostrado esto, pero no puedo evitar preguntarme por qué esperaste tanto tiempo. Marcos bajó la cabeza, sus hombros hundiéndose bajo el peso de la culpa. No sabía cómo enfrentarlos. Cada vez que intentaba acercarme, el miedo y la vergüenza me paralizaban. Pero verlos juntos me hizo entender que ya no podía seguir cargando con esto solo. David se acercó a Marcos, sus ojos llenos de una mezcla de enojo y compasión. Lo que hiciste estuvo mal, muy mal. Pero creo que todos merecemos una oportunidad de redimirnos. Clara asintió, aunque las lágrimas seguían corriendo por su rostro. David tiene razón. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir qué hacer con lo que viene. Marcos asintió lentamente, sabiendo que el perdón sería un camino largo y complicado. Los días posteriores fueron un periodo de reflexión y sanación para los tres. Clara dedicó tiempo a releer la carta de su madre, encontrando en sus palabras el valor para continuar adelante. David, por su parte, organizó las fotos y documentos encontrados, sintiendo que cada pieza de información les ayudaba a reconstruir no solo su historia, sino también su relación. Marcos, por otro lado, se mantuvo al margen, consciente de que su presencia seguía siendo una fuente de tensión. Sin embargo, en un acto inesperado, comenzó a colaborar con la comunidad, buscando formas de enmendar sus errores y demostrar que podía cambiar. Una tarde, mientras Clara y David caminaban por el parque, se detuvieron frente a una banca donde habían compartido muchos momentos en su juventud. Clara miró a David y sonrió. Hemos pasado por mucho, pero estoy lista para seguir adelante contigo. David tomó su mano, asintiendo. Y yo contigo. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. En ese momento, sintieron que, a pesar de las dificultades, habían encontrado un nuevo comienzo, uno construido sobre la verdad, el perdón y el amor inquebrantable que los unía.
El atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y rosas mientras Clara y David decidían encontrarse con Marcos por última vez antes de cerrar ese capítulo de sus vidas. Esta vez, la reunión tuvo lugar en el viejo campo donde solían jugar de niños. Era un espacio cargado de recuerdos, tanto buenos como dolorosos, y ambos sabían que este encuentro marcaría el inicio de una nueva etapa o sería el fin definitivo. Marcos estaba sentado en una vieja banca de madera, su figura encorvada por el peso de la culpa. Cuando vio llegar a Clara y David, se puso de pie, mostrando un sobre en su mano. «Esto es lo último que tengo que darles», dijo con voz apagada. Clara y David intercambiaron miradas antes de tomar el sobre. Dentro del sobre había documentos que explicaban las acciones de Marcos con detalle, cómo había interferido, las mentiras que había dicho y los intentos fallidos de reparar su error. Pero también había algo más, una carta dirigida a ambos, escrita con una sinceridad que pocas veces habían visto en él. «Queridos Clara y David», comenzaba la carta, «si están leyendo esto, es porque he encontrado el valor para enfrentar mis errores. Sé que lo que hice les causó un daño profundo, y no hay palabras que puedan deshacer el pasado. Pero quiero que sepan que, a pesar de mis actos, siempre admiré la conexión que compartieron. Lo que ustedes tienen es algo que muchos solo sueñan con encontrar». Mientras Clara leía en voz alta, sus ojos se llenaron de lágrimas. David, que había estado observando a Marcos con una mezcla de desconfianza y tristeza, dio un paso adelante. «Marcos, esto no borra lo que hiciste, pero demuestra que estás intentando cambiar. Eso es más de lo que podría haber esperado». Marcos inclinó la cabeza, sus ojos brillando con emoción contenida. «Solo quiero que sepan que, pase lo que pase, siempre estaré agradecido por haber tenido la oportunidad de corregir mi camino. Espero que encuentren la felicidad que siempre merecieron». El momento fue interrumpido por el sonido de los árboles meciéndose con el viento. Clara tomó la mano de David, y juntos, decidieron cerrar ese capítulo con un acto de perdón. No había abrazos ni palabras excesivas, solo un silencioso entendimiento de que todos necesitaban sanar. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por cambios significativos. Clara y David se enfocaron en construir un futuro juntos, dejando atrás el peso del pasado. Abrieron una pequeña tienda en el pueblo donde ofrecían productos hechos a mano, un sueño que habían compartido desde sus días de juventud. Marcos, por su parte, se mudó a una ciudad cercana, donde comenzó a trabajar con una organización que ayudaba a jóvenes en riesgo. Aunque sabía que no podía borrar sus errores, encontró consuelo en usar sus experiencias para evitar que otros cometieran los mismos. Un día, mientras Clara y David organizaban un evento comunitario en su tienda, recibieron una carta de Marcos. En ella, les contaba cómo su vida había cambiado gracias a la oportunidad de redimirse. «Gracias por mostrarme que el perdón es posible», escribió. «Espero que nuestras historias sirvan como recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo». Clara, con la carta en mano, miró a David y sonrió. «Creo que, a pesar de todo, hemos encontrado nuestro camino». David asintió, rodeándola con un brazo. «Y lo seguiremos juntos, sin importar lo que venga». En ese momento, se dieron cuenta de que no solo habían cerrado un capítulo doloroso, sino que también habían comenzado uno lleno de posibilidades. Habían aprendido que el amor, la verdad y el perdón eran las fuerzas que podían superar cualquier adversidad. Esta historia de Clara, David y Marcos nos recuerda que la vida está llena de retos, pero también de segundas oportunidades. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando relatos llenos de emociones, verdad y reflexión, suscríbete a nuestro canal La Cruda Realidad. Aquí encontrarás más historias que inspiran, conmueven y desafían nuestra manera de ver el mundo. No te las pierdas.